nombre es Estefanía Alcázar. Mi grupo está conformado por Michelle Gómez, Bercia Escorcia, Hannah Witt, María Cantillo y Julieta. Nosotras les vamos a hablar sobre la redacción y tipos de redacción. ¿Qué es una redacción? Una redacción es un texto corto sobre un tema cualquiera y que se utiliza mucho. También es el arte de combinar correctamente las palabras en forma escrita a fin de transmitir un mensaje cuyo contenido pueda tener infinitos temas y propósitos. La redacción no simplemente es escribir, también es pensar. Redactar también con lógica y corrección exige mucho reflexionar. La redacción es la parte esencial de la escritura. Todo acto de escritura implica redacción siempre, y cuando se armen oraciones e ideas con las palabras o símbolos. El objetivo principal de la redacción es transmitir un mensaje, una idea o pensamiento de manera clara y concisa. Les voy a decir dos tipos de redacción. La redacción formal. Este tipo de redacción se utiliza para elaborar cartas que vayan dirigidas hacia alguna autoridad, redactar algún oficio o emitir algún comunicado oficial. La redacción informal, como su nombre bien lo indica, se refiere a toda la producción escrita o redacción cuya finalidad es la creación de un discurso informal. Este tipo de redacción se utiliza cuando emitimos un mensaje sin una estructura fija y de manera cotidiana, como por ejemplo mediante el WhatsApp o Facebook. Lo voy a dejar con mis compañeras, que ellas les van a explicar un poco más el tema, les van a decir algunas características de la redacción, los demás tipos de redacción que existen, les van a dar algunos tips al momento de redactar una carta. Y listo, sin más preámbulos, los dejo con mis compañeros. Soy Juliet Jiménez y les hablaré del concepto de redacción y los elementos para una buena redacción. La redacción es el proceso de escritura por el cual se recopila una serie de ideas y se ponen en orden en un texto, distinguiendo y priorizando la idea principal de la idea secundaria, de manera que se produzca una secuencia lógica, caracterizada por la cohesión y la coherencia. Para redactar es válido trazar un plan o un esquema que sirva de guía a la hora de ir avanzando en la composición del texto. Además, se aconseja escribir con claridad y corrección, haciendo un buen uso de la palabra y de los signos de puntuación. Los elementos que encontramos en una buena redacción. Toda redacción debe girar en torno a un tema propuesto por el escritor. Lo primero que debemos hacer es que el escritor debe pensar bien y ordenar el tema. Luego debe aclarar las ideas que a éste le surgen. Los elementos que encontramos en una redacción son dos: la forma y el fondo. La forma es el modo particular en que se posee para expresar una idea. Lo llamamos técnicamente redactar. Resulta un poco difícil instituir normas rígidas y concretas en la forma de redactar. La mejor manera en que un redactor pueda identificar la mejor manera de su escrito es preguntándose a sí mismo: ¿de qué manera quiero expresar mi escrito? El fondo son las ideas que surgieren en el desarrollo de la redacción. En otros términos, el fondo es equivalente a qué decir. Si un escritor no tiene un buen fondo como elemento, muy difícilmente podrá aplicar la forma en su redacción. Gracias. Mi nombre es Hannah Witt y yo les voy a hablar acerca de procesos de una buena redacción. A la hora de redactar un texto hay que tener en cuenta reglas básicas de la redacción, porque al hacer un escrito sin forma, sin cohesión o sin una intención clara, puede que algunas personas no nos entiendan. Sin embargo, también se puede crear malos entendidos. Por lo que existen 7 reglas básicas. La primera sería ordenar tus ideas. Hay que tener en claro lo que queremos decir y cómo lo vamos a decir al momento de escribirlo.
La segunda es utiliza frases cortas. Escribe de forma sencilla, clara y concisa para que el lector nos pueda entender. La tercera, no abuses de los adjetivos. Un adjetivo nos puede ayudar a darle color a nuestro texto. Sin embargo, eso no va a tapar nuestros errores y verlo frecuentemente puede crear un texto ostentoso. La cuarta sería revisa. Leer y volver a leer nuestro texto nos podrá ayudar a detectar una mala ortografía o los errores ortográficos que se encuentren en el texto. Y el quinto es no escribas como hablas. Un lenguaje escrito o un lenguaje hablado son diferentes, por lo que una conversación y una redacción no son iguales. Entonces hay que tener en cuenta que cada frase debe estar bien estructurada. La sexta es usa puntos y comas. Puntuar correctamente puede que el lector le ayude a poder respirar y comprender el texto. Y la séptima es no uses palabras rebuscadas. Muchas palabras cultas puede que nos hagan ver muy inteligentes. Sin embargo, se va a ver el texto muy forzado. Entonces es mejor escribirlo de forma sencilla y honesta. Hola, mi nombre es María Alejandra Cantillo Martínez y hoy les vengo a hablar sobre algunos tipos de redacción. Comenzamos con la redacción literaria. La redacción literaria es una escritura subjetiva que plasma distintos rasgos de quienes la escriben, tales como la cultura, las emociones, la sensibilidad y los sentimientos. Y cabe destacar que es la única estructura que maneja su propia creatividad. Y su principal objetivo es lograr una expresión artística a través del lenguaje escrito. Se denomina también obra literaria, es decir, donde se plasman los sentimientos y ideas de cada persona. Una redacción literaria debe hacerse sentir la voz del autor, su pensamiento y lo que quiere expresar en ese momento. Un ejemplo de ellas serían los poemas, las novelas y los cuentos. Seguimos con la redacción periodística. La redacción periodística es un género literario y uno de los tipos de redacción en donde los periodistas son los emisores del mensaje y el público en general son los receptores en masa. El mensaje es impersonal y refleja una parte de realidad. Entre la realidad y el receptor se encuentran los medios y los periodistas, quienes seleccionan los elementos y elaboran la noticia que le brindan al público. En cuanto al formato de publicación, se debe redactar con un lenguaje y una escritura de forma específica, que es caracterizada de cada uno de ellos. Esto tiene un arduo trabajo de investigación, ya que ellos se tienen que basar en una tesis donde lo que le permita que lo que se esté diciendo en ese momento sea verdadero. Un ejemplo de ello sería los ejemplos de ellos serían los diarios, la televisión, los periódicos y la web. Ahora les diré algunos tips para la redacción de texto. Primero debemos encontrar un tema del cual vamos a hablar. Luego tener una tesis con que apuntarlo. Es decir, tener la base de donde sacamos esa información y asegurarnos de lo que estamos diciendo es verdadero. Luego, planificación del trabajo. Aquí debemos controlar el tiempo y tener en cuenta cada paso a seguir y cada tema que vamos a abordar, para así evitar confusiones o demoras si es un tiempo determinado. Luego, hallazgo de información. Aquí es donde nos indagamos bien acerca de lo que vamos a decir, para así tener el tema muy claro. Luego viene organización de materiales. Aquí en organización de materiales están los físicos y los tecnológicos. Los tecnológicos como son la computadora, las memorias, etcétera. Y los físicos como cuando vayamos a prestar una exposición presencial serían los marcadores, las carteleras y los folletos, etcétera. Luego viene la redacción en un borrador. Para mí en lo personal me funciona mucho, porque yo primero copio lo que voy a decir y ahí me queda una gran parte de lo que estoy escribiendo. Por eso hacemos un borrador y luego lo pasamos allá a la diapositiva o a lo que estemos haciendo para
brindar una información. Luego viene la revisión. Mirar en el borrador que está bien, que está mal, que le agregamos o que le quitamos. Luego viene la redacción final del texto. Aquí ya culminamos con la revisión. Ya le quitamos o le agregamos lo que haya faltado. Luego ya ahí ya solamente ahí está para brindar la información al público en específico. Luego viene la bibliografía. Aquí es muy importante, ya que es la que debemos plasmar en todas las exposiciones o en toda información que nosotros queramos brindar al público, ya que si uno no lo hace, eso es considerado un delito, ya que uno está utilizando información personal del autor. Hola, soy Bercia Escorcia y les hablaré sobre la redacción académica y la redacción jurídica. La redacción académica, como su nombre lo indica, se caracteriza en el ámbito académico, es decir, primaria, secundaria, universidad, entre otros. Este tipo de obras tienen grados de exigencia muy cumplidos. Reclaman una escritura científica objetiva y que se base en una investigación. Además, obedecen a diversas normativas según sea el caso, como por ejemplo las normas APA. Las características de la redacción académica son: se utiliza en los trabajos de escuelas, como lo son universidades y colegios. Utiliza palabras claves. Su lenguaje es formal y técnico. Uno de los ejemplos de ellos, de la redacción académica, es las monografías y la tesis. La redacción jurídica, en esta encontramos que se emplea en una organización o en personas profesionales que escriban el derecho y sobre leyes generales. Es decir, legisladores, abogados, jueces, diputados, entre otros. El lenguaje de esta redacción es formal. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre la redacción comercial. Es la habilidad para redactar comunicaciones comerciales, representando las normas básicas de la redacción, ya que está en juego la imagen de la empresa. El secreto de una buena redacción es conseguir propuestas sencillas y que el mensaje sea claro. Los objetivos de esta redacción son: informar o comunicar. Se trata de transmitir al lector mensajes relativos a su actividad comercial, intereses y proyectos. Convencer o persuadir. Influir sobre el lector para conseguir una reacción positiva al mensaje enviado. Bueno, las importancias. Una de las principales importancias de la redacción comercial es poner en contacto diferentes intereses económicos con el objeto de efectuar negocios. El medio más eficaz para relacionar internamente las distintas dependencias de una empresa o negocio. Por último, se encarga de poner en contacto a las empresas con el mercado, fuentes de materias primas, nuevos sistemas y otros en toda parte del mundo. Y por último, les hablaré sobre la conclusión. La redacción suele ser un método para recopilar escritos sobre un tema similar y así obtener un trabajo definitivo y coherente. Acto en el cual se pone por escrito conjunto de ideas ordenadas, lógicas y coherentemente dentro de un texto. Su objetivo principal es de componer un texto que logre transmitir un mensaje determinado a un público específico y con una intención definida. Muchas gracias.